Hola, hoy vamos a trabajar en la configuración de una tabla dinámica y vamos a hacer uso del Excel configurar TD. Bueno, habíamos quedado que esto no lo vamos a utilizar, el campo de tabla dinámica. Decíamos que lo podíamos cerrar. Igual, si necesitáramos verlo de nuevo sobre la tabla, con el clic derecho mostramos ese cuadro, pero le vamos a dar cerrar. Vamos a ver lo que es ciertas configuraciones que nos van a ayudar a visualizar mejor una tabla dinámica. Bueno, vamos a empezar entonces con el clic derecho y tenemos ahí lo que es opciones de tabla dinámica. Ahí se concentra la mayor parte de la configuración. ¿Qué es lo primero? Bueno, ahí nos dice cómo se llama, tabla dinámica 1. ¿Y qué cosas podemos hacer en este caso? Pues lo primero que vamos a notar es que cuando hay celdas vacías, por ejemplo aquí pueden notar ustedes que hay algunas celdas vacías. Algunas personas no les gusta ver eso. Que quizás le pierde la línea, ocupa una regla para ver los datos y póngale 0 ahí. Entonces, si le ponemos un 0 a las celdas vacías, pues lo que hace es nos asigna un número ya, cuestión de presentación. Regresamos a las opciones de la tabla dinámica, podemos dejar eso así o lo podemos quitar. Otra situación que aparece es el autoajuste de anchos de columna. ¿Qué es esto? Pues esto ocurre cuando nosotros quisiéramos estandarizar el ancho y digamos que para efectos de presentación está mejor así, ¿verdad? Pero ocurre que si actualizamos la tabla, bien con el clic derecho, ven ustedes que se mueve. Igual decíamos cuando estamos desde análisis y le damos a actualizar, cada cambio pues va a estar en ese que se amplían, que se reducen, que yo la tenía así, ¿verdad? Entonces entramos ahí a opciones de tablas dinámicas y lo más recomendable es quitar eso, ¿verdad? Porque ya cada vez que nosotros establecemos un ancho preferido y si le damos de repente que queremos actualizar desde la pestaña análisis, actualizar, pues ya ven ustedes que no ocurre nada, se mantiene el ancho que le hemos asignado. En la siguiente pestaña pues tenemos totales y filtros. Ahí en totales y filtros, ¿qué podemos hacer? Pues pueden notar ustedes que hay totales generales en la columna y hay también totales generales en las filas, en la parte de abajo. Entonces, si nosotros quisiéramos en opciones de tabla dinámica que no nos parece esos totales, pues los podríamos quitar. Y ven ustedes que desaparece. Eso también está disponible en la pestaña Diseño, en los totales generales, que quisiéramos activar solo para filas y columnas, pues cuestión de configuración, ¿verdad? Ingresamos a opciones de tablas dinámicas y otra situación que podemos ver ahí es
en mostrar, ¿verdad? Decíamos que lo podemos quitar desde aquí. Otra pestaña es mostrar. Mostrar botones para expandir y contraer. Habíamos visto que aparece un más o un menos para expandir o contraer. Pero usted de repente dice, no, es que se ve muy feo, me distrae y no me parece bien. Pues le damos aceptar y ven ustedes que desaparece. Ingresamos nuevamente a opciones de tabla dinámica en mostrar. Vamos a dejar de nuevo. Información contextual sobre herramientas. Pues, ¿qué es lo que ocurre? A veces si nos detenemos mucho en algún dato o algún campo, una celda, aparece información para que de repente usted dice, no quiero ver eso. Entonces le damos a aceptar y ya ven ustedes que desaparece. Que quizás puede ser que para algunos le parezca que eso es como un distractor, ¿verdad? Que quita visibilidad de los datos. Y mostrar títulos de campo, lo que hace es quitar estos títulos que aparecen aquí. Etiquetas. Vamos a ver. Ahí pues desaparecen. Que usted no quiere ver eso, quiero ver los datos o las columnas más limpias. Pues volvemos a opciones y estamos ahí en mostrar, ¿verdad? Títulos y campos. Tenemos también, está deshabilitado, pero podemos hacer, es decir, que yo aprendí a trabajar con tablas dinámicas en las versiones anteriores, la clásica, entonces, y esta que aparece así no me gusta mucho, entonces le damos, habilitamos, y ven ustedes que cambia la presentación. Entonces, ¿qué de bueno tenía eso? Que de repente nosotros podíamos mover, ¿verdad? Las columnas a filas. Bueno, ahí están compartidos. Y lo que hace es que el informe cambia pues la presentación. Tendría que seleccionar y reducir la tabla, pero ese era el enfoque de tablas tradicionales. Podemos volver a opciones de tabla dinámica y mostrar, lo deshabilitamos pues para volver a la tabla original, ¿verdad? También en opciones de tabla dinámica podemos irnos a impresión. Ahí en impresión pues van a ocurrir ciertas situaciones. Vamos a ver. Le damos, por ejemplo, que queremos imprimir este archivo. Pueden notar ustedes que estamos en la página 1 de 66 y si seguimos avanzando en la página 2 ya no aparece el encabezado. Otra cosa es que no se ve dónde están los signos de más y menos para expandir o contraer estos datos que les sirva de referencia a dónde es que se corta los tramos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ahí en opciones de tabla dinámica, si nos vamos a impresión y habilitamos estas dos casillas, y luego le damos
imprimir, pues ya notaremos que aparecen los signos de expandir o contraer. Y si avanzamos a la siguiente página, pues ya vemos que todas tienen encabezado. Para eso nos ayuda esa pestaña. Opciones de tabla dinámica, impresión. Ahora la vamos a dejar como estaba antes. Siempre en opciones de tabla dinámica podemos ver los datos. Guardar datos de origen con el archivo. Por ejemplo, nosotros esta tabla la creamos con estos datos de origen. Pero nosotros pudimos haber hecho una tabla dinámica en una hoja o en un libro de Excel nuevo. Puedo tener la tabla dinámica y si tenemos habilitado ese, pues nos va a almacenar. Cuando nosotros por ejemplo, ustedes me mandan una tabla dinámica sin los datos de origen y está marcado eso, pues en los datos seleccionados va a venir la tabla de origen. Si ustedes no quieren compartir la tabla de origen de los datos y simplemente la tabla dinámica, pues desmarcan esto, ¿verdad? Está habilitada también esta que dice mostrar detalles. Mostrar detalles es, por ejemplo, que alguien le diga, bueno, por ejemplo, el vendedor José Luis, que le diga, miren, el trimestre 2 yo no vendí 407, yo vendí más y me gustaría saber cómo sacó ese valor. Es decir, me está pidiendo un detalle. O Pedro, que me diga, no, yo no vendí 31 en la ruta, 35 en la ruta lunes, sino que yo vendí más o no vendí o esa ruta no es mía. Entonces lo que hacemos es esos valores, por ejemplo, esos 407, si nos ubicamos ahí y le damos 2 clics, lo que hace es, pues, nos da el detalle de esos 407. Entonces ahí está la información. Es como, por ejemplo, nos ayuda cuando hemos tabulado datos, que nos preguntan cómo salió eso, cuántas personas participaron. Y si es cuestiones de trabajo, pues nos puede ayudar a conciliar, ¿verdad? Eso ocurre, pues, decíamos, cuando tenemos en opciones de tabla dinámica los datos. Otra situación es actualizar al abrir el archivo. Los otros dos vienen habilitados por default, ¿verdad? Y en este caso, al abrir el archivo, esto significa que puede ser que si su tabla dinámica es muy interactiva, que a cada rato pasa agregando información en la tabla de origen, actualizando la tabla, y usted de repente no recuerda si es la última, lo que hace esto es que cada vez que usted abre el Excel o cada vez que abre este archivo, configurar tabla dinámica y está habilitada esa casilla, pues lo que va a hacer es, si mañana o otro día abro el archivo, cada vez que lo abra, ¡prum!, me va a actualizar los datos, ¿verdad? Eso es lo bueno que tiene. Y siempre en opciones de tabla dinámica, pues teníamos ahí los datos. Esos son como los elementos generales al configurar una tabla dinámica.